Lo primero que habría que hacer es una reflexión sobre la hermenéutica jurídica. Hay que indicar que efectivamente la aplicación de la ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, la 9036 del año 2012, le otorga competencias administrativas sustantivas al Tribunal Agrario. Es decir, al decir competencias administrativas sustantivas, son competencias no jurisdiccionales. El estudio o esta exposición va a tratar de abordar dos temas. El primero es la competencia y los criterios del Tribunal Agrario en torno a temas vinculados con el desarrollo rural territorial y las hipótesis de los recursos de apelación que procederían contra resoluciones finales de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, tomando en consideración no solo la ley del 2012, sino también varios decretos ejecutivos, entre ellos el reglamento general del 2018 y ese mismo reglamento reformado en el 2021. Esta exposición va a ser más que todo descriptiva y jurisprudencial, pero la primera explicación también se va a valer de argumentos de la doctrina administrativa. La idea de esta exposición, ¿cuál es? Orientar la labor de los operadores jurídicos, llámese abogados litigantes, que llevan casos, asesorías de personas que son beneficiarias de algún programa del Instituto de Desarrollo Rural, llámese asesores legales del mismo INDER o incluso defensores públicos agrarios que tienen alguna competencia para ver este tipo de situaciones, y también, lógicamente, a la conformación de la jurisdicción agraria en cuanto tenemos que ver con este tema. Lo que se busca es clarificar que no toda resolución administrativa tendría recurso de apelación por cuanto hay un principio de taxatividad establecido por el mismo legislador. De manera tal que hay que ir delimitando los casos en los que expresamente se otorga ese recurso. Y veremos algunas hipótesis límite, en donde en algunos casos ya el tribunal ha fijado criterio desde hace varios años o debería fijar criterio con el nuevo reglamento. Volviendo a la competencia administrativa sustantiva, hay que afirmar que el Tribunal Agrario no ejerce una función jurisdiccional con la jerarquía llamada impropia, sino que lo que hace es fiscalizar y verificar sea el procedimiento o el mérito y la legalidad de la resolución final del órgano administrativo, o sea, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, y por lo tanto el tribunal lo que emite es una nueva resolución administrativa a efectos de agotar la vía. Conforme a la ley 9036 del Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, es concebida como una institución autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. Le corresponde la función jurídico-administrativa de ejecutar la política de Estado para el desarrollo rural, incluyendo la dotación de tierras y la política de desarrollo rural territorial. Y hay que destacar que entre las funciones del INDER
le corresponde facilitar el acceso a los productores rurales y a sus propios territorios al recurso tierra. Le compete, de acuerdo al artículo 16, otorgar contratos de dotación individual o colectiva, arrendamientos, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimientos de posesión o cualquier otro derecho real y administrar las tierras que sean parte de su patrimonio. De igual manera, le corresponde la solución de problemas que resulten de la ocupación de reservas nacionales y de la ocupación en precario de tierras de dominio privado. Entre sus facultades y prerrogativas, al INDER le corresponde la fiscalización de los predios que se encuentren dentro de su competencia, así como los proyectos de desarrollo rural para garantizar el cumplimiento de los fines de esa ley. Ahora bien, debe señalarse que en este caso de la jerarquía impropia, no se trata de un tema de tutela administrativa. Recordemos que la tutela administrativa es intersubjetiva y horizontal. Tampoco se trata de una jerarquía administrativa ordinaria, que es interorgánica y vertical. En este último caso, el órgano superior jerárquico tiene potestades de ordenación, por ejemplo, emitir órdenes particulares, instrucciones y circulares. Tiene órdenes de vigilancia, potestades de vigilancia, disciplinaria, delegación, avocación y sustitución, como podrían ser las facultades de la misma junta directiva del Instituto de Desarrollo Rural respecto a los órganos inferiores establecidos en la ley INDER y de conformidad con el artículo 105 de la Ley General de Administración Pública. Realizada esa aclaración, hay que indicar, como lo señala Ernesto Ginesta, que en la jerarquía administrativa, el superior jerárquico puede regular los actos concretos del inferior, indicándole el modo de ejercer las funciones en aspectos de oportunidad y legalidad. Ahora bien, en la ley INDER 9036, en la mayoría de supuestos previstos por la ley y a nivel reglamentario, existe un control jerárquico administrativo en sentido propio, es decir, una jerarquía normal, por así decirla, pues las resoluciones que dicten las direcciones regionales a través de sus departamentos legales tienen recurso de revocatoria y de apelación ante la junta directiva. En otros supuestos más limitados, la ley y el reglamento le otorgan a la resolución final de la junta directiva del INDER recurso de reposición o reconsideración y de apelación ante el Tribunal Agrario. De ahí que sea un recurso jerárquico llamado bifásico, expresamente establecido por el legislador para casos particulares. De acuerdo a la doctrina ya citada de Ernesto Ginesta, el contralor no jerárquico, o sea, el Tribunal Agrario, es un órgano que fiscaliza la legalidad de la resolución del órgano administrativo que le sube en grado, es decir, en apelación, sin ser el superior jerárquico natural u ordinario de este, que como ya dijimos, el superior jerárquico ordinario sería la junta directiva del INDER. No todas las jerarquías impropias representan un control del ente público mayor, como es el caso justamente de la jerarquía no jerárquica ante el Tribunal Agrario. Ahora bien, las decisiones que adopta el contralor, en este caso el Tribunal Agrario, pueden referirse al procedimiento o al mérito. En cuanto al procedimiento, pueden ocurrir varias situaciones. Por ejemplo, que el recurso esté mal admitido o haya sido presentado fuera del plazo previsto en la ley,
que son 5 días a partir de la notificación. Que el recurso se haya presentado contra un acto que no sea objeto de impugnación, por ejemplo, una resolución de mero trámite o no final. Que la resolución haya sido dictada por un órgano incompetente. Por ejemplo, la decisión viene tomada por una autoridad inferior y no por la junta directiva del INDER. Por la decadencia del recurso o admisión anticipada, cuando el acto no haya sido notificado a todos los interesados, o bien cuando se produce la renuncia al recurso por los interesados. Por la violación del debido proceso y, en fin, la caducidad del procedimiento por inactividad de la administración. Eso en cuanto al procedimiento. En cuanto al mérito, control y control de legalidad, el Tribunal Agrario puede dictar una resolución bien rechazando los reclamos de fondo o bien acogiendo los mismos. Si el tribunal acoge el recurso por el fondo, el contenido de la decisión será diferente si el mismo versa sobre la legitimidad o sobre el mérito del acto administrativo impugnado. Si el recurso de apelación es acogido en cuanto a la existencia de vicios de legitimidad, el Tribunal Agrario debe proceder a anular total o parcialmente el acto. Si por el contrario la apelación es acogida en cuanto al mérito, el tribunal debe decidir de igual manera sobre la nulidad total o parcial del mismo, pudiendo en ese caso reformar el acto modificando su contenido. El recurso de apelación jerárquico es un recurso jerárquico impropio, es un recurso limitado, en el sentido de que el control ejercido por el tribunal sobre el acto administrativo impugnado encuentra sus límites y se circunscribe a los motivos de los agravios propuestos por el interesado. Este razonamiento es sumamente importante porque, faltando una relación de jerarquía interorgánica o jerarquía ordinaria, el recurso de apelación en este caso se basa exclusivamente sobre una disposición normativa expresa, la cual asigna a dicho recurso la función de provocar la revisión sobre el acto administrativo impugnado. Le hace resolución final de la junta directiva y por ende también señala el ámbito de extensión. De ahí que existe una correlación entre los agravios del recurrente y la decisión motivada del Tribunal Agrario. Generalmente las resoluciones finales de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en su parte dispositiva o por tanto, indica, comillas, contra la presente resolución final podrá interponerse recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario en el término de 5 días hábiles a partir de la notificación, con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Transformación del IDA en el INDER. Vean ustedes que es un estribillo que normalmente se reitera en las resoluciones finales de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural. Ahora bien, ¿cuáles son las normas que regulan este recurso? Las voy a mencionar muy rápidamente para aprovechar el tiempo en los siguientes temas de fondo. Pero es importante ver los antecedentes y algunas modificaciones muy puntuales que han existido en la legislación. La Ley de Tierras y Colonización, la 2825, que entró en vigor el 8 de diciembre de 1962, establecía en el artículo 66
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el ocupante adjudicatario de una parcela que implicaban la pérdida del derecho sobre la misma. Entonces, a través de ese procedimiento de nulidad y revocatoria de título, el mismo artículo 177 de la Ley de Tierras y Colonización dispuso que contra esas resoluciones cabría recurso de apelación ante la Sala Segunda Civil. Lógicamente, después esa Sala Segunda Civil pasó a ser Tribunal Agrario. Y también se da apelación a otras normas que fueron derogadas, entonces voy a omitir citarlas. La Ley de la Jurisdicción Agraria del 82, en el artículo 2, inciso F, incorporó también, estableció que los tribunales agrarios tienen competencia para conocer recursos que se interponga contra las resoluciones del instituto correspondiente. Y a su vez el artículo 12, inciso D, aclara y delimita esa competencia no en los juzgados agrarios, sino en el Tribunal Superior Agrario, al señalar los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario dictadas en materia de su específica competencia. En ese sentido, hay que recordar que la Ley de Jurisdicción Agraria y la ley anterior del Instituto de Desarrollo Rural fueron aprobadas en el mismo momento, es decir, en 1982, y por lo tanto existía una correlación en cuanto a la delegación de competencias que hace el legislador en la Ley de Jurisdicción Agraria al Tribunal Agrario para conocer de los casos previstos en la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario y en la Ley de Tierras y Colonización. Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1997, cuando habla de los tribunales colegiados agrarios, dice que conocerán de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario dictadas en materia de su competencia y también luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, ese artículo 100 establece, el artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en el inciso 4, en grado y forma definitiva los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural y demás entes que la ley disponga cuando se vinculen con las actividades agrarias y el desarrollo rural. Hay que decir que esta norma es reformada en la recién aprobada, el segundo debate, reforma a la ley, al Código Procesal Agrario, para delimitar las resoluciones de la ley del INDER, donde se prevea expresamente ese recurso, es decir, el artículo 69 de la misma ley. Y efectivamente, la ley de transformación del IDA en INDER del 29 de mayo del 2012, la ley 9036, en su artículo 69, establece que en los casos de procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades de asignación de tierras, así como las resoluciones vinculadas al desarrollo rural, la resolución final de la Junta Directiva del INDER tendrá recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse dentro de los plazos de 5 días y resuelto conforme a los principios constitucionales de equidad, uso racional, justicia social y solidaridad previstos en los artículos 69 y 74 de la Constitución Política. Vean qué importante esta disposición, porque delimita los casos en los cuales cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, establece que debe tratarse de la resolución final de la Junta Directiva del INDER y
además señala criterios hermenéuticos de interpretación para esos casos de conformidad con los principios contenidos en los artículos 69 y 74 de la Constitución Política, de los cuales, como veremos más adelante, el tribunal se ha valido para desarrollar esos criterios en algunos casos concretos. El Código Procesal Agrario, la Ley 9609, que entró en vigor, como ustedes saben, a partir del 28 de febrero de este año, vino a establecer una competencia material en el artículo 2, inciso 11, indicó en grado y de forma definitiva los recursos que interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural en procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades de dotación de tierras, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural. Bueno, esta norma, el 2, inciso 11, también es modificada con la reforma recién aprobada del Código Procesal Agrario y que está pendiente de publicación en la Gaceta, porque se delimita en el inciso, en el artículo 11, esa competencia del Tribunal Agrario en el sentido de que se trata de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural. Ahora bien, el reglamento, este primer reglamento que está citado ahí en la presentación, el 41086 del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 2018, de alguna manera vino a desarrollar varios aspectos del recurso de apelación ante el Tribunal Agrario. Este reglamento quedó vigente con respecto a los procedimientos administrativos iniciados antes de la reforma del mismo en el 2021, que ahorita también voy a mencionar. En el reglamento del 2018, el artículo 80 del mismo habla de la resolución final y de la apelación ante el Tribunal Agrario. El artículo 134 de ese reglamento del 2018 habla de la posibilidad de impugnar las resoluciones que otorguen permisos a los beneficiarios de la dotación de tierras, de alguna forma de dotación, cuando pidan permisos por imposibilidad temporal de no seguir con la actividad agraria. Cuando se trate de permisos por más de 6 meses, se le otorga apelación ante el Tribunal Agrario, pero si es por menos de 6 meses, se le otorga apelación ante la Junta Directiva del INDER. Además de esas dos disposiciones, el artículo 125 y 141 de ese reglamento, así como el 169, establecen el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario. Es importante señalar que este reglamento, el decreto 41086 del 9 de abril del 2018, contenía un capítulo sobre los conflictos de ocupación precaria de tierras y en su artículo 195 establecía los requisitos de la ocupación precaria, es decir, el estado de necesidad, la posesión anual, la subsistencia, y definía qué era un estado de necesidad, definía qué era un medio de qué era la subsistencia. Sobre esa norma, el 195 del decreto del 2018, hay una sentencia de la Sala Constitucional que es la 24.178 del 27 de octubre del 2021,
donde la sala indicó que la norma no era inconstitucional. Y es muy importante rescatar que en esa sentencia, con respecto a la usucapión especial agraria y sus requisitos, la misma sala indicó, comillas, es importante aclarar que la ley 9036 llegó a transformar el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural y con su creación se realizaron derogaciones a la ley 2825. Sin embargo, en las disposiciones finales de la ley 9036 se dispuso claramente que el capítulo 6 de la ley 2825, que se encarga de regular los conflictos entre propietarios y poseedores en precarios, a la fecha se mantiene vigente. Esto es muy importante para efectos de la hermenéutica interpretativa de los casos en los que se admite apelación ante el Tribunal Agrario. El artículo 197 de ese reglamento del 2018 expresamente se refería a la declaratoria de conflicto, o se refiere porque sigue vigente en cuanto a los procedimientos que se iniciaron con su vigencia. Dice, una vez recabada toda la información y la prueba, la Junta Directiva deberá dictar acto resolutorio y motivado en el que defina si existe ocupación precaria o no en el caso analizado. Si se considera que no existe ocupación precaria, deberá darse por agotada la vía administrativa y notificarse a cada una de las partes en conflicto, así como al juzgado, si existe ya un proceso judicial iniciado. Si se declara que existe el conflicto de ocupación precaria, se procederá en el trámite de intermediación en el conflicto que deberá estar terminado en el plazo máximo de 1 año. ¿Qué pasa si hay rechazo en el proceso de intermediación? De acuerdo al artículo 200 de ese reglamento, la Junta Directiva del INDER dictará un acto resolutorio dando por fracasada la intermediación y por agotada la vía administrativa. En consecuencia, la resolución final de la Junta Directiva del INDER en los casos de los conflictos de ocupación precaria de tierras da por agotada la vía administrativa. Esto es muy importante reiterarlo. ¿Por qué? Porque por la vía del reglamento no se puede descentralizar o desconcentrar una competencia porque se estaría extralimitando la potestad reglamentaria. La competencia nace de la impugnación expresamente prevista en la ley. No hay competencia genérica en toda actividad administrativa, porque como hemos visto en algunos y en muchos casos, el jerarca ordinario, o sea, la junta directiva, es la que agota la vía administrativa, como en este caso que acabamos de ver de los conflictos de ocupación precaria. Y por otro lado, hay que decir que el legislador no quiso quitarle la competencia para que la junta directiva dictara el acto final en ese supuesto y en otros supuestos. Esto es muy importante relacionarlo con la resolución de la Sala Constitucional que había indicado que el agotamiento de la vía administrativa en los conflictos de ocupación precaria ante el INDER no era inconstitucional. Es decir, que no se podía saltar ese agotamiento de la vía administrativa ante el Instituto de Desarrollo Rural, sea que declare que no hay conflicto o que declare que sí hay conflicto y después de 1 año no lo resuelve, porque se trata de una solución alterna de conflictos como parte del Estado social y democrático de derecho. Y en ese sentido, hay que recordar la sentencia
de la Sala Constitucional 1574 del 2008, que por cierto se dictó en una consulta planteada por el Juzgado Agrario de Alajuela. Ahora bien, vamos a analizar el nuevo reglamento, el reglamento 43102 MAC. Ese reglamento entró en vigencia el 25 de agosto del 2021. Hay que detenerse un poquito cuando se analiza este tema recursivo, no solo en las normas que establecen los recursos, sino en las normas primarias, en las definiciones, ¿verdad? El artículo 1 del reglamento contiene una lista de 55 definiciones, imagínense ustedes. 55 definiciones que son muy importantes. Entre esas definiciones, por ejemplo, se encuentra la noción de una noción amplia de actividad agraria, se encuentra el concepto de agricultura familiar, el concepto de arrendamiento, el concepto de asignación en sus distintas modalidades de dotación, ¿verdad? Sea individual o colectiva o arrendamiento. El concepto de beneficiario, ¿verdad? Y algunos conceptos tienen que ver con la situación jurídica del administrado con respecto a la administración. Y ojo, llamo la atención sobre estas dos normas. El inciso 16 del artículo 1 se denomina declaratoria de beneficiario y dice, es el acto administrativo que, con fundamento en los estudios de admisibilidad, idoneidad y legalidad, conforme correspondan, determinan si la persona solicitante cumple con todos los requisitos establecidos para ser considerado beneficiario del proyecto aprobado. Ese es un primer concepto importante. Vean ustedes que el reglamento establece una noción de declaratoria de beneficiario como acto administrativo. Y luego el inciso 17, el concepto 17, habla de dotación de tierra. Y dice, acto administrativo válido y eficaz. Vean ustedes que le agrega. Antes era solo acto administrativo a secas. Ahora dice, en la dotación de tierra, ¿sí? La dotación ya se supone que hay una adjudicación, ¿verdad? Una entrega y una declaración de un derecho adquirido, ¿ok? De un derecho X de dotación. Acto administrativo válido y eficaz dictado por la Junta Directiva del INDER, mediante el cual el instituto dota a un administrado el recurso tierra bajo cualquiera de las modalidades permitidas en la ley, sea permiso de uso, concesión, arrendamiento o asignación en propiedad para ser utilizado en el desarrollo de un proyecto o bien para resolver un conflicto de posesión de tierras o reconocimiento de la posesión decenal o para cualquiera de los otros fines permitidos por la ley. También ese artículo 1 contiene otras definiciones, no me voy a tener a leerlas, pero para que ustedes los tomen en cuenta, ahí se habla de la función social de la propiedad, del concepto de mejoras útiles y necesarias, de la posesión directa e indirecta, del poseedor, etc. ¿Okay? En lo que aquí interesa, con respecto a los recursos, el título 2 de la ley INDER, denominado Fondos de Tierras y de Desarrollo Rural, el capítulo 3 regula lo relacionado con la selección de beneficiarios en los tipos de dotación y por ende los requisitos que deben demostrar las personas físicas y jurídicas para ser beneficiarios, estableciendo como excepción
a los trámites de selección de beneficiarios, ojo, en el artículo 45, el reconocimiento de la posesión decenal de conformidad con el artículo 85, inciso C de la ley, también estableciendo como excepción los conflictos de posesión en precario conforme a la ley 2825 o la terminación o subsanación de trámites previos a la entrada en vigor de esa ley, la 9036, señalando que en esos casos se aplican los procedimientos administrativos propios según la naturaleza conforme a lo establecido en este reglamento. Entonces, ojo con esta expresión. O sea, si hay procedimientos administrativos propios, ¿verdad? Y establecen elementos recursivos propios, no se pueden venir a modificar esos aspectos recursivos establecidos por el legislador a través de un reglamento. La sección 4 del capítulo 3 de ese título del Fondo de Tierras se refiere a la declaración de beneficiarios. Vean los artículos 59 a 61. O al rechazo de dicha condición, caso en el cual se otorga una impugnación a través de los recursos ordinarios, sea revocatoria ante el órgano o bien de apelación ante la Junta Directiva del INDER. Vean ustedes qué importante es leer la letra menuda a nivel reglamentario. Recuerdo el concepto que acabo de leer de declaratoria de beneficiario, que es un acto administrativo que establece la idoneidad de una persona para ser considerado beneficiario. Bueno, ese acto administrativo tiene recursos ordinarios, ¿verdad? Es decir, recursos normales ante el órgano que dicta el acto, sea la dirección regional, o de apelación ante la Junta Directiva del INDER. ¿Ok? Luego seguimos. En la sección, la declaración de beneficiario está en la sección 4 del capítulo 3. En la sección 5, es decir, la sección siguiente del reglamento, está la fase resolutoria final, que dice: solamente cuando se ha declarado la ejecutabilidad del proyecto y el estudio resolutorio de beneficiarios, es decir, cuando ya se han resuelto todos los recursos ordinarios de revocatoria y apelación ante la Junta Directiva del INDER, ¿verdad? Y aprobada la modalidad de la dotación, el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural emiten la recomendación para que sea elevado el expediente completo por la Dirección de Desarrollo Rural Territorial ante la Junta Directiva, artículo 64 del reglamento. Luego vendrá la resolución final, y que es aquí donde hay una apelación jerárquica impropia, en la resolución final. De acuerdo al artículo 65, la resolución final, bueno, debe ser notificada obviamente a las personas interesadas, tiene recurso de revocatoria ante la Junta Directiva y de apelación ante el Tribunal Agrario durante el plazo de 5 días, recurso que se puede interponer ante cualquier oficina de la institución. Es muy importante que en caso del recurso de apelación, la Junta Directiva se debe encargar únicamente de elevarlo ante el Tribunal Agrario, sin pronunciarse sobre su admisibilidad. Esto es muy importante porque normalmente nos llegan expedientes con recursos jerárquicos impropios del INDER, en donde la asesoría legal trata de defender el acto administrativo final de la Junta Directiva del INDER. Eso no debe ser, o sea, tanto la ley como el reglamento es muy clara. La Junta Directiva
lo único que tiene que hacer es elevar el expediente al Tribunal Agrario sin pronunciarse sobre su admisibilidad y sobre los agravios que establece el recurrente, porque ya dijimos, es un recurso de carácter extraordinario, es un recurso que el legislador le otorga de manera extraordinaria al tribunal en casos concretos y es un recurso limitado a los agravios que establezca la persona interesada en la revisión de esa resolución final del Instituto de Desarrollo Rural. Y en el capítulo 6 se establece el procedimiento de revocatoria del derecho de dotación. ¿Okay? Bueno, otro reglamento que tiene interés, es muy importante porque muchas personas lo desconocen, es el reglamento de otorgamiento de concesiones en fajas fronterizas, el decreto ejecutivo 39.688 del MAC. En este caso particular, se ha dicho que este régimen especial forma parte de lo dispuesto en el artículo 69 de la ley INDER cuando se trata de resoluciones definitivas vinculadas con el desarrollo rural de las fajas fronterizas. Y el artículo 49 de ese reglamento establece que contra lo resuelto por la Junta Directiva del INDER cabrá recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse en un plazo máximo de 5 días hábiles. Muy bien, ahora vamos a pasar a analizar. Habíamos dicho al principio que el tribunal puede entrar a conocer tanto aspectos de legalidad como de oportunidad. Lo que pareciera seguir efectivamente en estas nuevas regulaciones de la ley del INDER, ¿verdad? La ley del INDER sí corresponde a una ampliación recursiva en el artículo 69, ¿verdad? Concretamente en esos 3 supuestos que señala el artículo 69, es decir, las resoluciones finales sobre revocatoria de asignación y nulidad de títulos, otras modalidades de asignación de tierras y aquellas vinculadas al desarrollo rural. Recordando que los criterios hermenéuticos e interpretativos son los principios constitucionales de la explotación racional de la tierra, solidaridad y la creación de una política o una visión de política de Estado. Esos criterios hermenéuticos han sido reiterados por el tribunal en base a una interpretación amplia del artículo 69 cuando habla o cuando reenvía al 69 y 74 de la Constitución Política. Ahora bien, en este último reglamento actualmente vigente, en el decreto ejecutivo 43.109, es muy importante recordar que, y está en la sección sexta que antes mencioné, está el procedimiento administrativo. Habla de una investigación preliminar para efectos de revocatoria de parcelas o algún tipo de dotación de tierras. La investigación preliminar que da inicio al procedimiento de revocatoria, asignando como órgano director de los procedimientos a la asesoría legal regional y debe guiarse por la Ley General de Administración Pública. Tienen el deber de llamar a terceros interesados y preferentemente realizar la comparecencia oral en el predio o fondo a revocar. Esto es muy importante porque es una novedad en donde se busca establecer en sede administrativa un contacto directo inmediato del órgano director in situ con las partes interesadas.
El órgano director debe elevar el proceso ante la autoridad que debe adoptar la decisión final. Si se declara el incumplimiento, se revoca o invalida el acuerdo de dotación, se declara resuelto el contrato y la extinción de los derechos que de él se derivan y se anula el título de propiedad, si lo hubiere, sobre el inmueble a favor de la persona asignataria. Además, se debe ordenar el desalojo administrativo del revocado y de cualquier tercero no autorizado en el fondo. La resolución final de este procedimiento administrativo, repito, que perjudica un derecho adquirido y declarado, tiene revocatoria ante la Junta Directiva del INDER y apelación ante el Tribunal Agrario, todo conforme al artículo 69 de la Ley 9036 y 104 del reglamento. Con respecto al plazo para iniciar el procedimiento de revocatoria en los contratos de asignación, el tribunal ha indicado que es parte del debido proceso instaurar el procedimiento antes del vencimiento del plazo de las limitaciones establecidas en el contrato respectivo. Por otra parte, además, se ha establecido que cuando hay una causal de imputación, esa causal de imputación de incumplimiento del contrato debe ser claramente imputada, claramente establecida. Es decir, si se inicia una revocatoria por abandono injustificado, no se puede cambiar la causal, por ejemplo, por explotación indirecta, porque de lo contrario, se podría producir el vicio de nulidad del acuerdo de la Junta Directiva al no poderse defender el administrado de una causal sobre la cual no se le imputaron cargos desde el inicio del proceso, porque no existe una correlación, en ese caso, entre la causal de abandono injustificado y otra causal. Supuestos legales que admitirían apelación y los criterios de delimitación del Tribunal Agrario. Bueno, es importante recordar que la ley INDER como modalidades de dotación de tierras, sea individual o colectiva, y el contrato de asignación y el contrato de arrendamiento, tienen dos formas distintas de aprobación, porque dice que se requiere votación de 2/3 partes de la Junta Directiva en la modalidad de dotación de tierras. Y para el arrendamiento bastará con la mayoría absoluta de los votos conformes de la Junta Directiva. Actualmente son 7 miembros los que conforman la Junta Directiva del INDER. La pregunta que debemos hacernos es si estas resoluciones podrían calificarse como definitivas, resolución final, y por ende si son apelables. En principio, debería decirse que sí, ¿verdad? Porque se trata de modalidades de asignación y son definitivas en cuanto convierten una expectativa de derecho en un derecho. Sin embargo, algunos supuestos se podrían repensar o se podrían cuestionar. Por ejemplo, en la sección 8 del capítulo 3 antes mencionado, al referirse a permisos, a los permisos que puede otorgar, sea el beneficiario, porque tenga algún tipo de imposibilidad temporal, se indica que el permiso inicial es hasta por 3 meses y que se pueden prorrogar, ¿verdad? Ese permiso, dice, lo autoriza la oficina territorial. Y en ese caso del permiso
temporal de 3 a 6 meses, se dice que el recurso de revocatoria y apelación se ejerce el de revocatoria ante la misma oficina territorial y el de apelación ante la junta directiva. Pero si el permiso supera los 6 meses a dicha resolución, el artículo 114 del reglamento le otorga apelación ante el Tribunal Agrario. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque de alguna manera se trata del mismo acto administrativo de autorización. Es un permiso. No se está revocando el derecho, no se está revocando una asignación, sino se trata simplemente de una autorización, aunque se trata de un acto administrativo. Lo que les quiero manifestar con esta explicación es que vean cómo aquí se manifiesta muy claramente esa jerarquía ordinaria, ¿verdad? En el caso de los permisos menores a 6 meses, y una jerarquía bifásica extraordinaria o jerárquica para los permisos de más de 6 meses. La pregunta es, ¿puede el reglamento o por la vía reglamentaria establecerse ese recurso si la ley no lo estableció, ¿verdad? Y lo dejo ahí. En la sección 9 del mismo capítulo, al referirse a las autorizaciones para traspasos y segregaciones en los contratos de asignación de tierras, en este caso, se trata de la disposición del derecho subjetivo, ¿verdad? Consolidado, o sea, no de una expectativa de derecho o de una suspensión temporal, sino de un traspaso, de una autorización para un traspaso o una segregación en contratos de asignación de tierras. En este caso, el artículo 121 del reglamento establece que el acuerdo de la junta directiva que deniegue la solicitud de traspaso o segregación procede la revocatoria y el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario. Dice, conforme lo dispuesto en los lineamientos del Tribunal Agrario en su caso. Eso dice el artículo 121. Bueno, habría que ver qué se interpretó, se entendió cuando se redactó este reglamento por los lineamientos del Tribunal Agrario. ¿Será los lineamientos jurisprudenciales del Tribunal Agrario? Porque no hay lineamientos desde el punto de vista del trámite administrativo o de admisibilidad en el tribunal, ¿verdad? Pero sí hay causales en las cuales el tribunal ha definido líneas jurisprudenciales en cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación. Vamos con el arrendamiento. El arrendamiento agrario lleva implícitas varias cláusulas según el artículo 55 de la ley del INDER. Por ejemplo, cláusulas sobre saneamiento y evicción, la prohibición del arrendatario de ceder, segregar, subarrendar o traspasar en cualquier forma el predio arrendado, la falta de pago o el incumplimiento, ¿verdad? Caso en el cual, si hay incumplimiento, el INDER puede declarar resuelto administrativamente el contrato previo debido proceso y otorgando el derecho de defensa al administrado. Y también el incumplimiento de la legislación ambiental y sanitaria aplicable al uso autorizado por el terreno. Entonces, de esta norma que mencioné del artículo 55, de la ley INDER, en el inciso C se desprende la posibilidad de resolución del contrato en sede administrativa. Es decir, adquirir un derecho por contrato, un derecho de arrendamiento con ciertas obligaciones para el arrendatario, ¿verdad? Deberes de pago, otros deberes de no hacer, y se incurre en el incumplimiento de esas disposiciones. Bueno, en este caso se aplicaría el procedimiento general
referido de los artículos 101 a 104 del reglamento y por ende la resolución final notificada al interesado tendría revocatoria ante la Junta Directiva y apelación ante el Tribunal Agrario conforme al 69 de la ley INDER. Segundo supuesto, asignación individual y colectiva. El contrato de asignación individual o colectivo y el título, por ende, de ese contrato también establece una serie de causales de pérdida del derecho. Por ejemplo, destinar la tierra a fines distintos, el abandono injustificado de la tierra, la negligencia o ineptitud manifiesta, la explotación indirecta de la tierra, el incumplimiento sin causa justificada de obligaciones de pago contraídas con el INDER, la falta de normas legales para la preservación de recursos naturales, el traspaso, gravamen, arrendamiento, subdivisión sin autorización del instituto dentro del periodo, lógicamente, de las limitaciones. En este caso también, siguiendo los principios del debido proceso bajo pena de nulidad, hay que dar audiencia al interesado, imputar la causal que se le está atribuyendo, escuchar y evacuar la prueba y en consecuencia, como resultado de este procedimiento previsto, repito, del 101 al 104 del reglamento, se dicta la resolución final de la Junta Directiva del Instituto, que tiene revocatoria ante la misma Junta Directiva y apelación ante el Tribunal Agrario, de acuerdo al 69 de la Ley INDER y al 104 del reglamento más reciente. Tercer causal, mejoras. En primer término, la ley prevé que si se revoca el contrato de arrendamiento dentro del periodo de prueba o un contrato de asignación por motivos imputables al arrendatario o asignatario, las construcciones que existan en el terreno quedarán a favor del INDER, reconociendo solamente las mejoras útiles y necesarias relacionados con el objeto del contrato. Si se aplica el procedimiento general de los artículos 101 a 104 del reglamento, la resolución final notificada al interesado admitiría revocatoria ante la Junta Directiva y apelación ante el Tribunal Agrario. Sucesiones. Cuarto supuesto. La ley prevé la sucesión mortis causa agraria sobre el contrato de arrendamiento y dispone un orden de prelación, núcleo familiar, herederos declarados, terceros interesados, establece supuesto en el caso de las personas jurídicas, ¿verdad? También establecen supuestos de disolución, fenecimiento, incumplimiento de la persona jurídica y la sucesión del contrato llamado de asignación colectiva de tierras. Igualmente en estos casos, en cuanto a esas limitaciones previstas en el artículo 57 de la ley INDER, son aplicables el procedimiento ordinario que antes referí y además las normas previstas en los artículos 124 a 132 del reglamento. Por ende, la resolución final debidamente notificada al interesado sobre estas situaciones tendrían también recurso de apelación ante el Tribunal Agrario. Quinto supuesto, calificación de idoneidad en proyectos de desarrollo rural. Y ojo, porque aquí hay un cambio interesante en el reglamento. Los criterios de calificación por idoneidad están previstos en la misma ley y su reglamento. En los primeros casos que fueron vinculados a proyectos de desarrollo rural, el tribunal desarrolló una copiosa jurisprudencia que ahora voy a citar. Lo cierto es que el nuevo reglamento en el artículo 62
establece lo siguiente: regula el proceso de selección de beneficiarios para proyectos de desarrollo rural, por lo cual la resolución negativa de idoneidad debe ser notificada y puede ser impugnada. Procede el recurso, ojo a esto, de revocatoria ante el órgano que la dictó, que es la dirección regional, y el de apelación ante la junta directiva del INDER, artículo 62. Ven ustedes qué interesante, porque esta disposición está relacionada con la definición que leí al inicio del artículo 1 del reglamento sobre selección o declaratoria de beneficiario. Y por lo tanto, vean ustedes que en ese caso la jerarquía no es impropia, es una jerarquía propia, jerárquica, ante la junta directiva del INDER. Sin embargo, ojo, la resolución final que apruebe el proyecto de dotación de tierras, ahí sí, ¿verdad? Por la oficina territorial competente, en ese caso, se establece recurso de revocatoria ante la Junta Directiva y de apelación ante el Tribunal Agrario, conforme al artículo 65 del reglamento. Entonces hay que tener cuidado con estas dos distinciones que hicimos hace un rato. Sexto supuesto: arrendamientos o concesiones de tierras en fajas fronterizas. Bueno, el reglamento de concesiones en terrenos de la faja fronteriza del INDER tiene algunas regulaciones interesantes. Por ejemplo, la aplicación del principio de transparencia y fiscalización ciudadana conforme al artículo 4, inciso 1 de la ley, para que cualquier interesado pueda instar el inicio de un procedimiento de cancelación del contrato de concesión y tendrá derecho a que se le tenga como parte interesada o fungir como coadyuvante. En ese caso, la asesoría legal regional, previo a resolver sobre el inicio del procedimiento, da traslado de la denuncia a la oficina subregional y le confiere un plazo de hasta 2 meses para que realice la fiscalización de tierras y rinda un informe de los hechos. El rechazo de plano mediante resolución motivada desestimando la causa debe ser aprobado por el director regional y tiene únicamente el recurso de apelación ante la junta directiva del INDER. Vean ustedes qué interesante. Rechazo de plano, apelación ante la junta directiva del INDER. ¿Okay? Entonces, es una jerarquía propia, ordinaria, un recurso ordinario. Sin embargo, la resolución final que declare el incumplimiento del contrato de concesión en cualquiera de sus modalidades, además de revocar o invalidar el acuerdo que autoriza el contrato de concesión, declara la resolución del contrato y la extinción de los derechos que de él se deriven en ella. Además, ordena el desalojo del administrado o de cualquier tercero no autorizado que se encuentre ilegalmente en el predio. Contra lo resuelto por la Junta Directiva del INDER, cabrá el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, el cual deberá interponerse en un plazo máximo de 5 días hábiles. Eso de acuerdo al artículo 49 de ese reglamento. Entonces, vean ustedes qué interesante, porque todas las causales nos llevan de alguna manera a que si había un derecho declarado o adjudicado, un derecho de votación, y se anula, se revoca, y se restituye al INDER, en esos casos, así como se otorgó el derecho, en estos casos se quita el derecho, se le da recurso de apelación a esa resolución final. Volvemos a las solicitudes, a la causal de solicitudes de autorización de traspasos en contratos de asignación de tierras. Ya esta causal la mencioné de alguna manera, pero la vuelvo a repetir. Las solicitudes de beneficiarios para poder segregar, traspasar o ceder un predio deben presentarse ante la oficina territorial
la oficina debe analizar y rendir un informe al Fondo de Tierras para que junto con el Fondo de Desarrollo Rural, eleve ante la Junta Directiva su recomendación final. Es decir, el Fondo de Desarrollo Rural debe analizar si la segregación no afecta la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, o si el predio resultante es suficiente para la ejecución del proyecto propuesto. Esto es muy importante porque ¿qué es lo que ha pasado en muchos casos de asignación de tierras? Que se produce la desmembración, la división excesiva de terrenos que apenas tal vez alcanzaban para el desarrollo de una actividad productiva, digamos, que satisfaciera necesidades, y al final se convierten en parcelas improductivas. Por eso vean que hay un control cruzado entre el Fondo de, de Tierras y el Fondo de Desarrollo Rural, y entre ambos tienen que recomendar a la Junta Directiva si en este caso aprueban segregar, traspasar o ceder el predio. Y en ese caso, la resolución final tiene revocatoria ante la Junta y apelación ante el Tribunal Agrario, de acuerdo al 69 de la ley INDER y 121 del reglamento. En todo caso, también es importante tomar en consideración que si hay un acuerdo de autorización, ese acuerdo tiene una vigencia de 1 año, es decir, puede caducar esa autorización si no se hace la segregación, el traspaso dentro de ese plazo de 1 año que establece el reglamento. Otro supuesto, casos de saneamiento en aplicación del artículo 85, inciso C de la ley INDER. Bueno, el artículo 85, inciso C de la ley INDER vino a establecer posibilidades de saneamiento de la propiedad en terrenos de la institución cuando se demuestra a través de un procedimiento administrativo los requisitos de la posesión decenal. Para lo cual el reglamento en sus artículos 133 a 150 viene a establecer ese procedimiento, los requisitos. La asesoría legal regional debe actuar como órgano director del procedimiento y debe rendir una recomendación final, sea positiva o negativa. Dicha recomendación final, recuerden que es el reconocimiento de un derecho de propiedad prácticamente, ¿verdad? Del ejercicio de una posesión de más de 10 años. Entonces, dicha recomendación debe ser publicada en la Gaceta. ¿Para qué es esto? Para efectos de terceros, y porque si no, esa norma sería inconstitucional de acuerdo a la jurisprudencia que ha establecido la Sala Constitucional. Dice, una vez terminado el plazo de oposición de 15 días sin que se presente o resueltas las oposiciones presentadas, el órgano director remite al Fondo de Tierras el expediente para que otorgue su respectiva recomendación. El Fondo de Tierras lo eleva a la Junta Directiva, quien aprobará la procedencia o no de la dotación por reconocimiento de la posesión decenal sobre el inmueble para una ulterior segregación y traspaso del predio cuando lo apruebe. La resolución, dice, debe ser ampliamente fundamentada. Esto es muy importante porque el Tribunal Agrario en muchas ocasiones ha dicho, bueno, esta resolución, ahora voy a citar algunos ejemplos, esta resolución carece de fundamentación. En estos casos de saneamiento, en aplicación del artículo 85C, en cuanto a reconocimiento de la posesión decenal en terrenos del INDER, cabe recurso de revocatoria y apelación ante el Tribunal Agrario. ¿Por qué? Porque están declarando un derecho de propiedad que amerita una segregación por parte del Instituto de Desarrollo Rural a la persona que demuestra esos requisitos de posesión decenal. ¿Okay? Bueno,
Vamos a una de las partes un poquillo más complicadas, que son los supuestos legales que no admitirían apelación de acuerdo a algunos criterios que ha establecido el Tribunal Agrario. Eh, bueno, tienen que ver, lógicamente, en primer lugar, con la aplicación de la Ley de Tierras y Colonización y el artículo 80 de la Ley INDER, que establece que en caso de dudas prevalecerá los principios de la Ley 2825 y mantiene en vigor lo dispuesto en el capítulo 6 de los conflictos entre propietarios y poseedores en precario. El Tribunal Agrario, desde, por lo menos aquí tengo una sentencia, la 50 del 2016, señaló lo siguiente: véase que la resolución impugnada expresamente dispone en su punto 4 dar por agotada la vía administrativa a fin de que las partes, si lo desean, ventilen sus eventuales derechos en otras instancias, de manera que ahí acaba el procedimiento. Lo anterior sin perjuicio del recurso de revocatoria que interpone el interesado y que no fue conocido por el órgano remitente. Vean ustedes qué interesante este caso. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva dio por agotada la vía administrativa, se le interpuso un recurso de revocatoria, no lo conoció, sino que lo elevó al Tribunal Agrario, ¿verdad? Y en este caso el tribunal dijo lo siguiente: en segundo término, la disposición contenida en el artículo 69 de la Ley de Tierras y Colonización no es un recurso de apelación abierto a todos los asuntos que resuelva el Instituto de Desarrollo Rural, sino que se refiere a los procedimientos administrativos de revocatoria, asignación y nulidad de títulos, de otras modalidades de asignación de tierras, así como las vinculadas al desarrollo rural. En este caso, estamos frente a un proceso especial de conflicto de ocupación precaria regulado en la Ley de Tierras y Colonización, en el cual no está previsto el recurso de apelación ante el Tribunal Agrario, máxime que desde el punto de vista constitucional, quien agota la vía administrativa es el mismo órgano, sea el Instituto de Desarrollo Rural. ¿Okay? Bueno, hay otra sentencia importante del año 2018, sobre supuestos que no admite apelación. En esta sentencia 412 del 2018, el tribunal volvió a reiterar algunos criterios de admisibilidad, por ejemplo, en algunos procesos de calificación en aplicación del reglamento del 2010, en los asuntos declarados mal admitidos en base a ese reglamento. ¿Por qué? Porque en ese reglamento decía en el reglamento del 2010, contra el acuerdo de la Junta Directiva que deniegue la condición de elegible, cabrá recurso de revocatoria, debiendo indicar los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su disconformidad. Es decir, el reglamento daba recurso de revocatoria a esas resoluciones. Ok, y reiteró el tribunal que no se trata de una apelación abierta, la contenida en el artículo 69. Y ese criterio de alguna manera se viene a ratificar ahora con el reglamento que establece una definición de selección de beneficiario como un acto administrativo que tiene revocatoria ante el órgano y apelación ante la Junta Directiva de el INDER. Bueno, hay una resolución del tribunal, que la voy a citar porque podría generar algún tipo de discusión o confusión, que es la resolución 237 del 18 de marzo del 2020. En este caso era un recurso contra una resolución del
del INDER que deniega la solicitud de concesión de un predio en Paso Canoas a una sociedad anónima. En este caso, el tribunal consideró que ese supuesto no tenía apelación conforme al artículo 69 de la ley INDER. Y si hacemos la relación con el reglamento que antes leímos de la concesiones en franjas fronterizas, tenemos que si se rechaza anticipadamente la causal de negligencia o incumplimiento, recuerden ustedes que tampoco tenían apelación ante el Tribunal Agrario. Luego hay otra causal, hay otro caso interesante de que es la sentencia 1120 del 2020, de noviembre del 2020 del tribunal. Este caso tenía que ver con morosidad administrativa para el levantamiento de limitaciones ante el INDER. La morosidad administrativa, para poder explicarlo, es que, digamos, el INDER declara a una persona adjudicataria de una parcela X o de un contrato de arrendamiento en el 2010, pero viene a hacer el traspaso efectivo, la escritura, en el 2015, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que desde el momento en que se le designa adjudicatario, desde ese momento comenzarían a correr las limitaciones de los 15 años. ¿Qué pasa si el INDER 10 años después viene a establecerle una condición de limitaciones por 15 años más? Es decir, estaríamos prolongando las limitaciones a 25 años. Entonces, eso es lo que se ha llamado morosidad administrativa. Y en este caso que les estoy citando, el Tribunal Agrario dijo que la apelación estaba mal admitida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el reglamento del 2018, ojo a esto, porque en el reglamento del 2018 se establecía que dice, el recurso citado lo presentará el interesado ante la asesoría legal regional dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo de junta directiva. El que elabora un informe refiriéndose a los argumentos del recurrente y lo elevará a la junta directiva, la que lo acogerá o en su defecto dará por agotada la vía administrativa. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? O sea, daba por agotada la vía administrativa en ese supuesto, y de ahí que el tribunal optó por el rechazo y la no admisibilidad del recurso. ¿Okay? Bueno, frente a todo esto dicho, vuelvo a la reglamentación, al reglamento del 2021, en el capítulo 4, sección 14, con respecto a los conflictos derivados de la posesión en precario, que dispone que la junta directiva debe dictar un acto resolutorio y motivado en el que se defina si existe ocupación precaria o no en el caso analizado. Si se considera que no existe ocupación precaria, deberá darse por agotada la vía administrativa y notificarse a cada una de las partes en conflicto, así como el juzgado si existe ya un proceso judicial iniciado. Aquí estamos bien. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley de tierras y colonización, ¿verdad? Sin embargo, pese al criterio sostenido del Tribunal Agrario reiterado y pese a la vigencia del artículo de la ley 2825, la ley de tierras y colonización y del capítulo de la solución de conflictos de ocupantes en precario, y pese a la sentencia de la Sala Constitucional que ha dicho que el agotamiento de la vía administrativa que la hace el Instituto de Desarrollo Agrario, el Instituto de Desarrollo Rural, en los conflictos de ocupación precaria de tierras, o sea, que declare que no hay conflicto
o declare que si hay conflicto y que tengan que resolverlo en un año, y que la sala ha dicho que eso es un procedimiento administrativo en donde se busca una mediación por parte del Estado para resolver estos conflictos de tierras, el artículo 80 del nuevo reglamento dice: si se declara que existe el conflicto de ocupación de posesión precaria, se procederá con el trámite de intermediación que deberá estar terminado en el plazo máximo de un año. Lo resuelto por la Junta Directiva tendrá el recurso de revocatoria y de apelación ante el Tribunal Agrario en carácter de superior jerárquico impropio en materia de resoluciones vinculadas con el desarrollo rural. La revocatoria y la apelación deberá interponerse en forma conjunta dentro del plazo de 5 días. ¿Ven ustedes? Es decir, aquí se abre una apelación que legalmente no existe en el nuevo reglamento de la ley INDER. Por otra parte, las resoluciones relativas a la calificación o reconocimiento de la posesión precaria de tierras decenal, ya lo mencioné, de acuerdo al artículo 177 del reglamento, sí tendrían recurso de apelación al tratarse de una resolución final del reconocimiento de un derecho real de propiedad. ¿Ok? Ya vamos con la otra parte, que es la casuística. Esta es un poco la parte más espesa y veo que ya el tiempo corre muy rápido. Me van a disculpar que voy también veloz porque es que si no, no puedo terminar la exposición, y la verdad es que este es un tema, como ustedes pueden ver, bastante álgido y complejo, y hay muchas resoluciones de antecedentes que todavía faltan de mencionar. Bueno, vamos con esa casuística que creo que puede ser de mucho interés. Calificación de idoneidad para proyectos de desarrollo rural y planes de recuperación de territorios indígenas. Puse esos dos juntos porque la calificación de idoneidad fue uno de los primeros temas que conoció el tribunal con la entrada en vigencia de la ley INDER, y ustedes recordarán que el tribunal les dio apelación a la fase de declaratoria de beneficiario, ¿verdad? O de rechazo de idoneidad, ¿verdad? Declaratoria de idoneidad o rechazo de idoneidad, lo que en el reglamento se denominaba idoneidad inconsistente, ¿verdad? Pero como ustedes vieron, si en este caso, estos casos que voy a mencionar, el tribunal los conoció, ahora el nuevo reglamento establece dos recursos. Para esa primera fase establece revocatoria ante la dirección regional y apelación ante la junta directiva. Solo la resolución final del programa de desarrollo rural tiene apelación ante el tribunal. Pero bueno, voy a mencionar estos casos porque son muy importantes. La sentencia 565 del 2016 del tribunal entró a conocer, bueno, previo a establecer los casos donde admitía o no la apelación, entró a conocer esta resolución del INDER en cuanto a determinaba la idoneidad del beneficiario o declaraba a través de un criterio técnico una idoneidad inconsistente. Esta sentencia es muy importante porque en varios de sus considerandos desarrolla la política de desarrollo rural territorial, valga la redundancia, que establece la ley y que ha promovido y que promueve el Instituto de Desarrollo Rural. Se refiere a los conceptos que se incorporan en la ley y el reglamento, como por ejemplo los conceptos de microproductor y productora, pequeño productor, los requisitos y tipos de calificación en cuanto a la idoneidad, por ejemplo,
el artículo 13 del reglamento se basaba en un orden de prelación a sujetos altamente idóneos cuando obtuvieran una calificación de 90 a 100, a moderada idoneidad cuando la calificación era de 80 a 89, baja idoneidad de 60 a 79 e idoneidad inconsistente. Y entonces, en estos casos, el tribunal entró a analizar todo este tema de los criterios de calificación subjetiva y los criterios técnicos en cuanto a la idoneidad. Por cierto, llegaron varios casos de un grupo de productores de fresa en Vara Blanca, en donde a través de este mecanismo se pretendía desarrollar un proyecto productivo de producción de fresas en ambientes protegidos y se entraba a calificar esa idoneidad y el tribunal decía, bueno, en este caso concreto que les mencioné, confirmó la resolución de la Junta Directiva en cuanto declaraba una idoneidad inconsistente por falta de requisitos. Igual hay una resolución reciente del tribunal de la número 8 del 13 de enero del 2025 sobre idoneidad en proyectos de desarrollo rural, donde se estableció que para efectos de arrendamiento, las personas obtuvieron una idoneidad inconsistente, ¿verdad? Y por lo tanto, quedaban fuera de posibilidad de ser beneficiarias. En ese caso, el tribunal concluyó que efectivamente la idoneidad era inconsistente y procedió a la confirmatoria de la resolución. El otro tema es la recuperación de territorios indígenas y el concepto de mala o buena fe en la posesión. Ojo que este tema es un tema también álgido que ha sido discutido y se sigue discutiendo en los tribunales contenciosos, en la Sala Primera de Casación, y hubo una sentencia de la Sala Constitucional bastante reciente que ahorita voy a citar. Bueno, ¿cuándo comenzó a ver estos temas el tribunal? Más o menos a partir del 2021, en la sentencia 564 del 21 de junio del 2021, se conoció de la apelación de la resolución final de un procedimiento administrativo ordinario en donde la Junta Directiva consideró que la persona tuvo conocimiento pleno de que cuando adquirió la propiedad inscrita, se advirtió en un contrato notarial que el inmueble estaba dentro de la reserva indígena. Y entonces, en este caso, el tribunal señaló también que al adquirente le consta que el inmueble se encuentra dentro de la reserva indígena, con lo cual no puede aducir buena fe porque sabía perfectamente que el inmueble era parte de dicha comunidad. Y por otra parte, se aplica el artículo 5 de la ley indígena, ¿verdad? Siendo que el poseedor, persona no indígena, ingresó de mala fe al tener la certeza de que el inmueble se encontraba dentro del territorio indígena y por lo tanto se confirma la resolución de la Junta Directiva en cuanto declaró la mala fe del apelante y por lo tanto sin derecho a ser indemnizado. Luego la sentencia 1042 del 2021 va por la misma, no, va por la línea de la buena fe. En este caso es diferente porque se tuvo por demostrado que la familia que está reclamando la indemnización comenzó a poseer desde 1968, o sea, mucho antes de la ley, de la entrada en vigencia de la ley indígena de 1971, ¿verdad? En este caso, la Junta Directiva había indicado
que los poseedores eran poseedores de mala fe y por lo tanto no tenían derecho a ser indemnizados. ¿El tribunal qué hizo? Bueno, conociendo la resolución final de la Junta Directiva, revocó la resolución y declaró que los poseedores tenían derecho a ser indemnizados por haber ejercido la posesión muchos años antes a la entrada en vigencia de la ley de la ley indígena. Igual la sentencia 596 del 2023, esta sentencia es muy importante, la 596 del 2023, de julio del 2023, y la 904 del 25 de octubre del 2023. Las voy a mencionar ambas, porque en ambos casos el tribunal ya entra a conocer el tema de la buena y mala fe, condicionado, por decirlo así, por la jurisprudencia obligatoria, erga omnes y vinculante de la Sala Constitucional. ¿Qué pasó? Bueno, habían por lo menos más de 3 sentencias, es decir, había una línea jurisprudencial uniforme de la Sala Primera de Casación que vino estableciendo que todas las personas que habían adquirido derechos de propiedad, aún amparadas a la buena fe y a la publicidad registral, después de la entrada en vigencia de la ley indígena de 1971, eran poseedores de mala fe y por lo tanto no tendrían derecho a ser indemnizados. Esa jurisprudencia de la Sala Primera fue cuestionada ante la Sala Constitucional y la Sala Constitucional, en la sentencia 24.725 del 2022, del 19 de octubre del 2022, avaló o ratificó la jurisprudencia de la Sala Primera en cuanto a la interpretación de los artículos 3 y 5 de la ley indígena. Entonces, en estas dos sentencias que les mencioné del tribunal, se cita ese voto de la sala indicando lo siguiente: quienes adquieran derechos en las reservas indígenas al amparo del registro nacional sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena no son adquirentes de buena fe y debido a ello se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la ley indígena. Deviene jurídicamente improcedente ejecutar el acto traslativo de dominio toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por impedimento de ley. Carece plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de la zona restringida cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de decretos ejecutivos correspondientes. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pesó mucho en la decisión de la sala, primero, la entrada en vigencia de la ley de INDER. Segundo, la prohibición de las personas no indígenas de adquirir terrenos de personas indígenas o no indígenas también dentro de territorios indígenas. Y tercero, dado que cada reserva indígena, digamos, se delimita a través de un decreto ejecutivo que se publica a través de la Gaceta Oficial, entonces no hay forma en negar, por decirlo así, esa publicidad al cual se supone que todas las personas estamos sometidas de la existencia del territorio de la reserva indígena correspondiente. Y por lo tanto, estas dos sentencias del tribunal, al igual que la 904 del 2023, son sentencias confirmatorias de lo dispuesto en la Junta Directiva del INDER, con excepción a la que antes mencioné de las personas que habían adquirido antes, una posesión antes de la entrada en vigencia de la ley indígena de 1971. Otra hipótesis importante que vale la pena subrayar son los casos de improcedencia de revocatoria de parcelas o lotes para vivienda rural
cuando no está claramente demostrada la causal o el Instituto de Desarrollo Rural no le ha garantizado las condiciones a las personas para que ejerzan su actividad o construyan su casa. Creo que este es un antecedente importante porque en este caso, que es la sentencia 581 del 2017, la Junta Directiva del INDER pretendía revocarle la parcela a una familia que se le había dado para vivienda rural, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que se demostró por parte de los beneficiarios que ellos habían gestionado varias veces la obtención de un crédito, se lo denegaron en varias entidades financieras y tampoco el instituto ayudó a que pudieran obtener el crédito, de manera tal que en este caso el tribunal revocó la resolución de la junta directiva, indicó que no había un abandono injustificado de la parcela, sino un impedimento para obtener condiciones mínimas para construir la vivienda mediante acceso al crédito y a servicios básicos. Otro caso de morosidad administrativa y de reconocimiento de esas limitaciones legales antes de que se inscriba el contrato, ¿verdad? El Tribunal Agrario en la sentencia 539 del 2017 señaló que efectivamente en este caso había ocurrido una mora administrativa en el acto de adjudicación y de inscripción del traspaso que no tenía por qué perjudicar a los beneficiarios de la adjudicación. Mantenimiento de zonas de protección. Bueno, hubo un caso también en donde se pretendía revocar la parcela por supuesto abandono injustificado en algunas áreas de la parcela. Y lo cierto del caso es que esas áreas de la parcela estaban alrededor de nacientes permanentes y estaban dentro de los 50 metros horizontales en terrenos quebrados adjudicados y por lo tanto, evidentemente, esas áreas de una parcela, si es muy quebrada o tiene nacientes o zonas de restricción establecidas en el artículo 33 de la ley forestal, no puede ser utilizada como excusa de indebida explotación o abandono del inmueble. Hay por lo menos dos casos también interesantes de causales por abandono injustificado de la parcela para irse a vivir al exterior, ¿verdad? Esos son los casos. Bueno, ahí está la sentencia 78 del 2014, la 41 del 2017, que replican esa causal de abandono y que el tribunal confirma la revocatoria de la parcela porque se dejó ahí la parcela y se fueron a vivir al exterior y a veces pues dejan a un tercero que no es el beneficiario a cargo de la misma. Hay otras causales importantes. Por ejemplo, esta causal de falta de pago, el INDER la inició porque supuestamente la persona estaba morosa, pero en el ínterin del procedimiento administrativo, la persona paga, el beneficiario paga la deuda y el INDER le otorga un recibo, ¿verdad? De pago. Y hay una línea jurisprudencial del Tribunal Agrario, no solo en estos casos administrativos, sino en casos judiciales, ¿verdad? En el sentido de que si un banco acepta un pago estando en proceso de cobro, la obligación, se da por satisfecha la obligación. Y este fue el caso de la sentencia 194 del 2021 del Tribunal Agrario y por lo tanto el acuerdo de junta directiva que venía anulando el contrato, revocando el contrato,
fue revocado por el tribunal, indicando que ya se había cumplido con esa obligación. Hay supuestos de desalojos de ocupantes sin títulos con menos de un año. Bueno, en este caso, también habría que analizar la letra menuda del reglamento para verificar si se trata de un procedimiento ordinario de desalojo por ocupación ilegal que comience el INDER y ante cuál órgano eventualmente podría ejercerse el recurso de apelación. En este caso concreto, el tribunal indicó que era un procedimiento administrativo que generaba una resolución final y de acuerdo al artículo 110, inciso A, y de acuerdo a la verificación de la fiscalización, se determinó que las personas tenían menos de un año de ocupar de manera ilegítima el inmueble y por lo tanto la junta directiva podía perfectamente ordenar el desalojo. Hay un supuesto de nulidad también, hay varios supuestos de, digamos, de naturaleza puramente administrativa, que lo cito ahí ya para ir finalizando. La sentencia 1064 del 2019 anuló el acuerdo de la Junta Directiva del INDER por falta de fundamentación en cuanto a la idoneidad inconsistente, ¿verdad? Y expresamente se dijo que la resolución final es un acto administrativo cuyos elementos de motivo, contenido y fin deben estar claramente motivados y al carecer en este caso de motivación, el tribunal optó por anular el acuerdo de junta directiva para una nueva sustanciación. En cuanto a la caducidad del procedimiento administrativo por inactividad por más de 6 meses, también hay una línea del tribunal desde hace muchísimos años. Ahí se citan incluso resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo en el sentido de que si el procedimiento administrativo se paraliza por más de 6 meses por culpa de la administración, se declara la caducidad del procedimiento administrativo si es alegado por el administrado. También violaciones del procedimiento administrativo por falta de evacuación de prueba en la sentencia 652 del 2023. En ese caso concreto, a pesar de que existía una resolución que ordenaba una prueba ofrecida por los interesados, lo cierto del caso es que no se evacuó la prueba por ellos ofrecidas y se anuló la resolución de la Junta Directiva por violación al debido proceso legal y el derecho de defensa. Ya para ir concluyendo, en el punto 6, impugnaciones de resoluciones administrativas dictadas por el Tribunal Agrario. Bueno, ¿qué pasa con esas resoluciones? Me llamó la atención, me encontré una sentencia de la Sala Primera de Casación, en donde los interesados, luego de que el tribunal dictó la resolución en apelación administrativa, plantean un recurso de casación. La referencia es el voto 1064 del 2010, en donde la Sala de Casación, la Sala Primera, claramente rechaza de plano el recurso planteado, indicando que el tribunal actuó como jerárquico impropio del Instituto de Desarrollo, en ese entonces de Desarrollo Rural, era en el 2010, y por lo tanto la resolución dictada por nosotros era un acto administrativo. Ese es el primer punto. El segundo punto, no puede discutirse ante el Tribunal Agrario, sino ante la jurisdicción contenciosa administrativa, si lo que se pretende es anular lo resuelto por el INDER y ratificado por el Tribunal Agrario en sede administrativa. Eso correspondería a la jurisdicción contencioso administrativa. De acuerdo a la sentencia 75, bueno, hay varios precedentes, el 75 del 2018, el 166 del
del 2019 se estableció eso. Es decir, vean ustedes, si nosotros agotamos la vía administrativa, y por eso es que en los casos de los conflictos de ocupación precaria, hemos dicho que no tienen apelación ante el Tribunal Agrario, porque son muchos casos de esos llegan a ser discutidos en la vía ordinaria agraria, si hay o no usucapión especial agraria, ¿verdad? Pero no, los otros casos donde la ley le otorga por jerarquía bifásica al Tribunal Agrario recurso de apelación y nosotros resolvemos como jerárquico impropio, no podemos después resolver un proceso ordinario donde se ataque la nulidad dictada por el mismo Tribunal Agrario. Bueno, y para finalizar, nada más una breve referencia, recordar la consulta de constitucionalidad que hizo el Tribunal Agrario y la sentencia de la sala. La consulta del tribunal fue la sentencia 1173 del 2020 sobre la constitucionalidad de la jerarquía impropia. Recordemos que hay varias resoluciones reiteradas de la sala constitucional en donde ha indicado que los casos de jerarquía impropia son los expresamente establecidos en la Constitución política. Y este no es un caso expresamente establecido en la Constitución política. Sin embargo, esta consulta que hizo el tribunal, la sala constitucional la rechazó de plano en la sentencia 24.193 del año 2020, del 16 de diciembre del 2020, indicando que como nosotros no estábamos actuando como tribunal jurisdiccional, sino como tribunal administrativo, no podríamos hacer la consulta de constitucionalidad. Ergo, contrario censo, ¿quiénes pueden hacer la consulta de constitucionalidad? Terceras interesados, terceras personas o un órgano constituido como órgano jurisdiccional, como podría ser el Tribunal Contencioso Administrativo, en el conocimiento de esas causales, donde la ley INDER, en el artículo 69, le da jerarquía impropia a ese tipo de resoluciones. Reiterar una vez más la sentencia de la Sala Constitucional sobre la constitucionalidad del agotamiento de la vía administrativa como mecanismo alterno de solución de conflictos en los casos de ocupación precaria de tierras, lo que justifica además el por qué en los conflictos de ocupación precaria de tierras quien agota la vía administrativa es la Junta Directiva del INDER y no el Tribunal Agrario. Bueno, recordar también otra sentencia importante de la Sala Constitucional, que es la 12.205 del 2017, en donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 86 de la ley del INDER. Recuerdan ustedes que el 86 decía que en los casos de conflicto, de resoluciones administrativas que tengan que ver con las situaciones jurídicas materiales de la administración pública con temas agrarios, deberían ser conocidos por los tribunales agrarios. Bueno, la sala declaró inconstitucional esa norma, siendo que no había habido consulta en corte plena. Conclusiones. Es indudable que la transformación del Instituto de Desarrollo Rural y las nuevas competencias otorgadas al Tribunal Agrario responden a principios y valores constitucionales contenidos en el artículo 50 y 69 de la Constitución Política, que buscan favorecer el cumplimiento de la función social de la propiedad, el desarrollo rural sostenible, la explotación racional de la tierra y el adecuado reparto de sus productos, inspirados en la solidaridad nacional y en la justicia social. La casuística demuestra la importancia del Tribunal Agrario y la jerarquía impropia en la medida en que contribuyen a tutelar los derechos de los sujetos agrarios y a promover una aplicación integral de la política rural territorial.
La ampliación de las competencias del Instituto de Desarrollo Rural ha aparejado, a su vez, una ampliación de competencias del Tribunal Agrario y particularmente las causales por las cuales se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Agrario, lo cual es sumamente importante para el ejercicio de los controles de oportunidad y legalidad administrativa en garantía de esos principios constitucionales, pese a lo dispuesto en el artículo 41 de la propia Constitución en cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa. Finalmente, las normas aprobadas por el legislador, en particular el artículo 69 de la ley INDER, que otorga competencias de acuerdo a los supuestos ahí contemplados, no sería procedente que por vía reglamentaria se amplíen los supuestos de delegación parcial de dicha competencia al Tribunal Agrario, porque se estaría superando la voluntad del legislador, donde, como ustedes bien lo vieron, solo en algunos casos y supuestos concretos se otorga la posibilidad de la jerarquía bifásica o impropia.